El circuito de las Américas regresaba con su tradicional fiesta a la Fórmula 1, un fin de semana muy movido, un fin de semana con muchísima acción y una carrera con muchísimos adelantamientos, varias remontadas e incluso hemos llegado a ver incidentes que no es algo habitual en este circuito. Un fin de semana que podía decidir mundiales y los ha decidido. En este vídeo vamos a ver el resumen a este Gran Premio de Estados Unidos 2022, comenzando por la salida donde estaba Carlos Sainz en primera posición y el piloto español defendía esa primera posición, pero la alegría le duró poco. Sainz no realizó una muy buena salida y perdió de por sí ya la posición con Max Verstappen, y mientras realizaba la primera curva fue colisionado por George Russell y trompeó. Carlos Sainz sufrió daños en su monoplaza y tras la colisión con Russell, que acabó resultando en una sanción de 5 segundos posteriormente para el británico, tuvo que acabar abandonando tras la primera vuelta. Los dos pilotos que realizaron una espectacular salida fueron ambos Aston Martin. Tras la primera vuelta, Stroll se situaba en posiciones de podio, mientras que Vettel era quinto. Tras varias vueltas de persecución, Russell era capaz de pasar a Stroll y escalar hasta la tercera posición. Pérez hacía lo mismo con Vettel por el quinto puesto y una vuelta más tarde Sergio Pérez subía posiciones y conseguía pasar a ambos Aston Martin. Las primeras paradas de la carrera se comenzaron a hacer en la vuelta 10, demostrando que la degradación era bastante alta. Albon, Zhou y Bottas eran los primeros en intentarlo, mientras tanto otros pilotos como Verstappen o Hamilton se quejaban por radio de la degradación. Charles Leclerc, quien también tenía que recuperar posiciones, pasaba a Vettel por la sexta posición en la vuelta 12 y ponía su punto de mira en Stroll. Para esa misma vuelta, Hamilton era comunicado por radio que era momento de hammer time y paraba en boxes, buscando un posible undercut a Verstappen. Una vuelta más tarde, el neerlandés reaccionaba para no perder tiempo con el piloto de Mercedes. Sergio Pérez también realizaba su parada una vuelta posterior y lograba hacer un overcut a George Russell, escalando hasta la tercera posición virtual. En la vuelta 18, la FIA desplegaba el coche de seguridad después de que Valtteri Bottas cometiese un error en la curva 19 y se fuese a la puzolana. Esta era una oportunidad de oro para los pilotos que no habían parado, entre los que se incluían Leclerc, Vettel o Alonso, entre otros. La carrera se reanudó en la vuelta 22 y las posiciones de arriba se mantuvieron, salvo Fernando Alonso, que logró pasar a Pierre Gasly y subir a la octava posición. Sin embargo, la carrera en bandera verde duró muy poco. En la vuelta misma de la resalida, cuando Alonso se disponía a adelantar a Stroll en la recta de detrás por la séptima posición, el canadiense se defendió de mala manera y acabaron ambos colisionando. Fernando Alonso salió despegado y Lance Stroll tuvo que abandonar. El incidente provocó el segundo coche de seguridad de la carrera. La acción regresó a la pista en la vuelta 25 y de nuevo todas las posiciones en pista se mantuvieron inmóviles en la primera vuelta. Charles Leclerc, quien tenía mejores neumáticos que sus rivales y una degradación mejor de la esperada, empezaba a amenazar a Sergio Pérez. En la vuelta 29, el monegasco intentaba por primera vez pasar al de Red Bull por la tercera posición y una vuelta más tarde conseguía completar el adelantamiento. Tras varias vueltas, Lewis Hamilton conseguía mantener el ritmo de Max Verstappen y mantenerse a 1,5 segundos del neerlandés, mientras el de Red Bull se quejaba del viento. En la vuelta 34, Lewis Hamilton realizaba su segunda parada y le lanzaba un undercut a Verstappen. El británico montaba un nuevo juego de duros y obligaba al de Red Bull a defenderse una vuelta más tarde. Sin embargo, el equipo Red Bull realizó una parada atípica para ellos de hasta 11 segundos y perdía la posición tanto con Lewis Hamilton como con Charles Leclerc. El neerlandés tendría que remontar si buscaba la victoria, mientras que Hamilton pasaba a liderar la carrera virtualmente. Max Verstappen no quería esperar y se lanzaba en la curva 1 en la vuelta 39 para intentar pasar al monegasco. Leclerc aún así era capaz de recuperar la posición en la salida de la curva 1. Sin embargo, la alegría le duró muy poco al monegasco, puesto que en esa misma vuelta el de Red Bull pasó a Charles en la curva 12. Sebastian Vettel, quien llegó a liderar una vuelta en esta carrera gracias a esperar más para hacer su parada, al parar realizaba una parada de 16 segundos, lo que le mandaba al fondo de la parrilla. Tras la parada del alemán, Lewis Hamilton pasó a liderar, mientras que era perseguido por Max Verstappen en busca de la victoria. También le seguía Charles Leclerc en esa busca por el segundo puesto. Mientras tanto, Fernando Alonso seguía en su remontada después de haber sufrido el accidente con Lance Stroll y en la vuelta 49 era capaz de superar a Magnussen por la sexta posición y situándose como el primero del resto. En la vuelta 50, Max Verstappen lograba pasar a Lewis Hamilton en el tercer sector en la primera oportunidad que tuvo y recuperó el liderato. Sebastian Vettel, tras el error que cometió en su equipo en boxes, lograba ir escalando posiciones hasta haber concluido en la octava posición final. Finalmente, Max Verstappen logró la victoria de este Gran Premio de los Estados Unidos, una victoria más para el piloto neerlandés. Red Bull ha logrado con esta victoria el Mundial de Constructores y Max Verstappen ha logrado igualar el récord de más victorias en una temporada, que son 13, empatando con Michael Schumacher y Sebastian Vettel. Tendrá la oportunidad de superar dicho récord. Lewis Hamilton quedó en segunda posición tras haber liderado gran parte de la carrera y haber soñado con su primera victoria esta temporada, y Charles Leclerc quedó tercero tras sufrir en el final
final de la carrera debido a la degradación. Fernando Alonso logró realizar una muy buena carrera, terminando séptimo tras haber sufrido ese accidente con Lance Stroll que le obligó a salir último en mitad de la carrera. Como estáis viendo ahora mismo en pantalla, estos han sido los resultados finales de la carrera de todos los pilotos. Como siempre, recuerdo que tendréis toda la información de la Fórmula 1 en Car and Driver.